medidas de arroz, 2 de agua. Por tanto y tanto y tanto amor, yo mar de lágrimas lloré y no sacié. Ni el hambre ni el ansia arden en los fogones, tantos corazones pidiendo salsa betén. Y esa carne que son gloria bendita, esa carne tan rica, carne en el asado. Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita que el amor devorador. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, caramelo, caramelo me da. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, y el caramelo, caramelo me da. Con el corazón contento salgo a la calle, salgo a la calle. Con el corazón contento salgo a la calle, salgo a la calle. Que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte. Que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte. Sin pan, sin agua, sin sal, se me clavan cuchillos de hambre en mi interior que filetean mi alma. Bienvenidos, saludos cordiales a la sintonía de Radio Juventud de Conil. En este diario matinal llega el programa 2 de este espacio que hemos recientemente iniciado, Huerta y Mar en su mesa, en nuestra sintonía. Queremos ofrecer un programa de cocina sana, económica, divertida, con los maravillosos productos que tiene esta tierra, tanto del mar como de nuestras huertas, y con los grandes conocimientos de nuestro amigo Joaquín Mancebo. Bienvenido, Joaquín. Hallados todos. Bueno, pues tenemos que recordar que este programa es ofrecido en directo por Radio Juventud de Conil cada semana, los martes a las 12 del mediodía, y además recordamos que pueden seguirlo, pueden oírlo y pueden también verlo en directo a través de internet. Y por cierto, tenemos que saludar hoy, que no se nos olvide, a alguien que te quiere mucho y que te está siguiendo desde la otra punta del mapa, ¿no? Desde el norte de España. Efectivamente, mi sobrina Vane Urrea me sigue en Facebook, me ha seguido desde los inicios, ha sido un poco mi orientadora en esos temas de las redes, está muy preparada la muchacha. Y desde Asturias, donde reside habitualmente, aunque se mueve entre Asturias y Baleares, pues detectó que habíamos iniciado un programa de radio, me mandó un mensaje privado y yo le di las formas de entrar, lo vio y me dice: Tito, me gusta mucho. Bueno, pues un saludo para ella. Saludos para ella, tampoco se come mal en Asturias, ¿no? Es increíble. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cocina de verano y cocina con nuestros productos. Exacto. Y para este programa 2, Joaquín, recuérdanos, ¿cuál es ese menú que ya nos adelantabas la semana pasada? Para este programa tenemos una sopa fría de zanahorias, unas verduras al horno, unos boquerones rellenos y un melón sorpresa. Esos son los 4 platos que vamos a iniciar. Son fáciles de hacer realmente, son todos muy fáciles de hacer, incluso el boquerón, que a priori podía parecer muy complicado, no es nada complicado, es simplemente que tenemos que hacer un pequeño relleno, luego limpiar los boquerones y terminarlos. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo fácil, Ahora, porque esto tiene que ser cocina para torpes. Sí. Yo me incluyo entre ese colectivo de torpes, así que de la forma más amena y sencilla posible. Pues bien. Vamos a comenzar por esa sopa, porque sigues apostando por ese primer plato importante, refrescante, nutritivo, con estas altas temperaturas, y hoy tela, ¿no? Hoy tela también, hoy ¿no? Tela. Hombre, es que en verano se apetece algo fresco, o sea, una comida, por lo menos la del almuerzo, que es la más, digamos, seria, por llamarla de alguna forma, o la más contundente, empezar con platos frescos que sean apetecibles. Claro, si nosotros ponemos aquí ahora un puchero, aunque sea el puchero de verano, que llaman aquí en Conil, que es más ligerito, pues parece como que aquello echando humo no apetece. Entonces yo siempre sugiero que en esta época tiremos de las sopas frías o de los purés de verduras, de las buenas ensaladas, vamos, que tenemos una gama muy, muy grande para prepararla. Incluso tartas hechas al horno con verduras que podemos tomar frías perfectamente. Se pueden hacer la noche anterior y se pueden tomar frías perfectamente. Hablaremos de algunas de ellas, de las más populares. Entonces, la sopa de zanahoria fría es bien simple. Tenemos que poner 1 litro de agua en un recipiente, al cual agregaremos 300 gramos de zanahorias peladas y troceadas, 300 de patata y 300 de calabacín. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, que eso es siempre inevitable, un buen chorreoncito de aceite de oliva y a cocer.
Aproximadamente lo que más va a tardar en cocer es la zanahoria patata, son 15-20 minutos como mucho, cociendo. Y si utilizamos olla rápida, pues todavía más tiempo ahorramos, ¿no? Más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos ya todo cocido, lo trituramos con el Turmix clásico o con el vaso triturador o con la Thermomix o con lo que queramos. Trituramos todo bien triturado. Si alguien no quiere encontrarse, van a quedar pequeñas partículas, que no tropezones grandes. Esto los niños siempre ponen alguna pega cuando encuentran algo. Se puede recurrir a un colador, que yo en este caso utilizaría un colador que a nivel cocina ama de casa no está muy conocido, que nosotros llamamos chino, colador chino, que es cónico, y los agujeros son un poquitín mayores que el colador de malla, el de aceite que llamamos, con lo cual facilitamos que salga más consistencia, porque si no, en el de malla parte de la consistencia se nos va a quedar. Aquí nos tiene que quedar un caldo de una consistencia similar al gazpacho. O sea, que nada que ver con el puré. Tiene que ser mucho más ligerito, porque estamos hablando de sopas, que no se nos olvide. Estos son cremas para tomar incluso bebidas sin cuchara, como el gazpacho. Vamos, por eso yo digo, la densidad más o menos como el gazpacho. Una vez lo tenemos ya todo triturado, lo enfriamos bien frío y le agregamos 100 centímetros cúbicos de nata de cocina o leche ideal, que me hace las mismas funciones y es más ligera en grasa. Lo que pasa que yo digo nata de cocina porque la diferencia entre una nata de montar y una nata de cocina son aproximadamente unos 15% de materia grasa más. La nata de montar necesitamos un mínimo de un 35, 36, 38% de materia grasa, y la nata de cocina nos suele venir 19, 20%. Ahorramos grasas, que es importante también ahorrar grasa. Ya la tenemos preparada, rectificamos el punto de sabor, o sea, de sal y pimienta, y después, como guarnición o para presentarlo, por encima, a la hora de servirla, le echamos unos daditos de queso fresco. Qué rico. No queso de untar, sino queso fresco para cortarlo en daditos. Preveemos que en la cocción apartemos un trocito de zanahoria o 2 trocitos, lo hacemos también en daditos. Podemos ponerle un perejil picado, un cebollino picado o un perifollo. Eso le da color, le da alegría y es más agradable. Porque hay que comer también con la vista. Es el primero que come. Una cosa, esta sopa se puede preparar la noche antes, sí, por ejemplo, cuanto más fresquita, pues mejor. Solamente la guarnición de acompañamiento se la ponemos a la hora de servir. A la hora de servir. Pero prepararla, para mí es mejor prepararla la noche antes, la tenemos en la nevera, lo mismo que el gazpacho. Yo ahora en esta época no me falta el gazpacho. Y siempre tengo una botella o 2 botellas, que ya los tengo preparadas, en la nevera. Y lo voy haciendo y lo voy preparando. Pues ya tenemos el primer plato. Facilito. Y riquísimo, ¿no? Segundo plato, verduras al horno. Nosotros, la verdura está muy de moda tomarla a la plancha. Bien, la plancha en las cocinas, pues, si tú pones una plancha sobre la cocina que tú tienes o utilizas una sartén grande para hacerlo, echa mucho humo. Salpica mucho, porque aunque para la plancha se utiliza poco aceite, pero siempre salpica. Entonces, yo la suelo hacer en casa al horno. Cojo una placa de horno o una cazuela de barro, que me sirve igual, la unto de aceite y ahí voy colocando la verdura. Utilizo habitualmente calabacín, zanahoria, berenjena, judías verdes de las anchas, pimiento rojo o verde del de asar en tiras anchas o trozos, medios tomates, aros de cebolla cortada en aros, si tengo puerro, algún trocito de puerro cortado en daditos, en fin, que la variedad puede ser champiñones si tengo, en fin, la variedad es inmensa, cualquier verdura nos sirve. Lo coloco normalmente lo que nosotros llamamos buqués. O sea, ¿eso cómo es? A ver. Pues es muy simple. Si es una fuente de horno, aquí pongo la berenjena, el calabacín, el puerro, las judías, también si tengo espárragos verdes. Todos alineaditos. Todos en montoncitos. Rocío con un poquitín de aceite, un poquitín de sal, un poquito de pimienta, a ser posible molida, recién molida, porque hay una gran diferencia entre el tarrito molido y la que se muele en casa, no tiene nada que ver. Y lo meto al horno. Temperatura, unos 180 grados aproximadamente.
Eso va a tardar más o menos 30, 35 o 40 minutos, no va a llegar. Una duda con esto, porque muchas veces pensamos que en el horno quedan las cosas como más resecas, como que pierden más el sabor que en la plancha. Acláranos, despejanos Pues es dudas muy al fácil. respecto, Sí. porque cómo saber que no nos estamos pasando. Si yo en el horno te hubiera dicho vamos a poner 250 grados, que es lo máximo que puede llegar un horno casero, sí posiblemente nos pudiera salir reseca. Pero yo hablo de 180 grados. Quiere decir que se va cocinando más suavemente. Y de cuando en cuando hay que echar un vistazo. Hay que mirar. Si vemos que la temperatura se ha disparado hacia arriba, bajamos un poquito. Si en el caso hipotético, que no es normal que ocurra, si tenemos el horno a 180 grados, el mismo jugo que va soltando la verdura hace que siempre tenga un poco de líquido en el fondo de la placa, con lo cual no tiende a pegarse nunca. Si se pega es porque el horno está muy arrebatado y ha secado, ha evaporado ese caldito. Entonces es conveniente echarle un chorreoncito de agua o de vino para que siga. Pero a 180 grados no tienen ningún problema. Vino también es buen aliado para las verduras. Claro, Sí. todo. Y además, de hecho, a estas verduras, nosotros mientras están en el horno vamos a hacer una especie de majao, una especie de majao con un poquito de ajo, un poquito de pimentón, un poquito de romero, un poquito de tomillo. Pero romero, vamos a dejar los tarritos, que en Conil tenemos mucho romero, Claro que mucho sí, tomillo claro y que muchas sí. hierbas frescas. Un poquito, unas brinas de romero, unas brinas de tomillo y un poquito de pimentón. Eso, hacemos un majao. Pimentón, entiendo, del dulce. Pimentón dulce. Al que no le gusta el sabor del pimentón dulce, un pimiento, 2 secos, también majao. Majadito. Majao. Con el mortero de Con siempre. el mortero de siempre. Hombre, la turmis es muy cómoda y se tritura mejor. Eso ya lo dejo A gusto a gusto de cuál. Pero el mortero es el mortero. Bastante aceitito de oliva y un chorreoncito de vino. Este majao, cuando calculemos que faltan unos 5 a 10 no llega minutos para que termine la cocción de las verduras, se lo rociamos por encima a las verduras y ya luego servimos directamente en la placa. Qué bueno, y también qué maravilla para aprovechar pues todas esas Limpio. verduras que ahora nos ofrecen. Claro. Y sencillo, ¿no? Y Sencillo, aparte limpio porque estamos haciendo un menú que parecía en principio muy complicado. Tenemos la crema del día anterior, las verduras al horno se hacen en un momento. Lo más complicado podía ser los boquerones. Vamos con ese tercer plato contundente, plato ya de nuestro mar, Sí. con ese producto exquisito que son los boquerones. Y esto de los boquerones rellenos asusta lo del relleno, ¿no? Pues, Aquí estamos acostumbrados. Pues van a ver que es muy fácil. Vamos a tratar de hacer una farsa tipo croqueta, o sea, como una masita tipo croqueta. Nosotros llamamos farsa técnicamente, ¿no? Con puerro en juliana, muy picadito, muy en juliana, un poquito de ajo y unas poquitas de gambas o langostinos picaditos, todo muy picadito. Eso con un poquitín de aceite de oliva. ¿La gamba o langostino crudo o ya no, cocido? no, todo crudo. Todo crudo. Partimos de todo crudo. Tenemos todas estos tres ingredientes, entonces ponemos un poquito de aceite de oliva, echamos primero el puerro y el ajito, que se maree un poco, baja temperatura, no quiero que tome color, o sea que se quede con lo que nosotros llamamos pochao, como cocidito en el aceite, blandito. Cuando esté blanquito, a última hora echamos el marisco que tenemos picadito, 2 vueltas, un chorroncito de vino o de brandy, unas gotitas de brandy le van muy bien, un poquito de harina, porque si vamos a hacer una masa de croquetas necesitamos una ligazón, una cucharadita de harina, lo refreímos un poquito y un poquito de leche o nata, lo que tengamos a mano, o leche ideal. Con eso hacemos una especie de masita de croqueta. Ajá. Tiene que ser densa, espesita, Contundente. pero que no sea todo harina y leche. Yo quiero ver más el puerro. Que haya fundamento, ¿no? El puerro y la gambita, es lo que yo quiero ver. La harina que recomiendas para hacer este relleno, ¿cuál sería? Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, la maicena para este tipo pero de... es que la maicena es una fécula que es para espesar de una manera rápida. Para cuando hay cocción es mejor la harina. La harina, la de repostería, la de toda la vida, la harina blanca, no la harina de freír, que es otro tipo de harina más gorda y demás. Entonces ya tenemos el relleno preparado. Simplemente los boquerones los limpiamos como si fuésemos a hacer boquerones en vinagre, quitando la espina central, los ponemos un poquito en agüita para que desangren, para que se pongan blanquitos, después los sacamos a un paño o papel, lo que nos sea más cómodo, cocina, para secarlos bien secos. Una vez bien secos, sobre un boquerón cogemos un poquito de farsa y lo untamos
O, si sabemos trabajar con manga pastelera, con una pequeña boquilla fina, ponemos un cordoncito en el centro. Tapamos con otro boquerón, presionamos suavemente. O sea, utilizamos dos boquerones. Dos boquerones. Presionamos suavemente para que se quede unido y se quede planito, y ya lo guardamos en frío hasta la hora de servirlo. A la hora de servirlo, la gran mayoría de la gente los rellenos siempre los empanan. Yo soy más partidario de romana, harina y huevo. A ver. O sea, pasado por harina, pasado por huevo batido y a freír. ¿Primero es la harina que Siempre, el huevo? Sí. Siempre, para que contrarreste la humedad que tiene el producto. Ajá, o sea que atención al orden, Claro. que en esto hay un gran error. No. Harina primero y después luego el huevo. Porque, hay quien incluso después pasa por pan rallado. Bueno, sí, eso es empanar. O sea, también es que sí, también para empanar hay que partir de harina, huevo batido y luego el pan rallado. ¿Por qué la harina primero? Porque la harina hace la absorción de la poca humedad que pudiera tener la pieza, bien sea en este caso pescado o podía ser carne, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, yo, para mis niños que se han ido al Aguapar con mi Luali, pues les he hecho unos escalopes que les encantan a ellos, de pollo y de cerdo. Y ese sí, ese va empanado. Pero el empanado siempre luego te queda más seco. Para consumirlo en el momento, para conservarlo, por ejemplo, iban allí... Es mejor el empanado. Es mejor el empanado. Pero para consumirlo en el momento, es en el momento de ir a freírlos, como si frieses boquerones, solo con harina, huevo y fritos. Y ya tenemos el plato. ¿Cuánto por aprender? Y fácil. Asusta lo del relleno, te decía, Sí, porque claro. digo, a ver cómo rellenamos un boquerón. Yo estoy pensando en las dimensiones del boquerón, digo, a ver cómo es esto, es fácil, pero sí. parece fácil, o sea Sí. que habrá que probarlo. Vamos a insistir, Joaquín, en que este programa está abierto, por supuesto, a la participación Por supuesto. de toda nuestra audiencia, y a través del teléfono 956 44 11 77, a través de nuestro correo electrónico, redes sociales, radiojuventud@conil.org. Pues bienvenidas todas las sugerencias, Todas. dudas y cuestiones relacionadas con la cocina, que Joaquín estamos seguros que va a resolver. Además, si quieren consultar algún tema concreto de cocina, Lógicamente, lógicamente, pues yo encantado de si está en mi sabiduría darle la solución, dársela. Y creo que en cocina puedo aportar muchas soluciones. Claro que sí. Vamos Luego con el tenemos postre, ¿no? El postre yo le llamo melón sorpresa. Es tiempo ahora de melón, es tiempo ahora de sandía, vamos a aprovecharlos. Cogemos un melón, lo partimos por la mitad. Me da igual si es así o si es así. O sea, si es en barca, medio melón, o si es como nosotros hacemos con picos, medio melón, hacemos con el cuchillo unos cortes y lo vaciamos de semillas. Da igual el tipo de melón, da igual que sea amarillo, verde, ¿cuál recomiendas? Yo utilizo para esto el piel de sapo, el verde, el rallado. Importante. El rallado. Se puede hacer perfectamente con el Galia y se puede hacer perfectamente con el de verano, que es el amarillo. Perfectamente, ya eso va en el gusto de la persona. Yo recomiendo este porque la textura de la carne es un poco más dura, más entera. El melón Galia, si ya está un pelín pasado, ya parece todo agua, y el de verano le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, quitamos las simientes y sacamos la pulpa de melón. Si tenemos lo que nosotros llamamos una cucharilla, pues lo vaciamos con la cucharilla. Si no lo vaciamos, sacamos la pulpa y lo hacemos trocitos. Cucharilla, descríbenos qué es eso de la cucharilla. Estos son cucharillas moldeadoras. Esto lo pueden ver la gente que nos está siguiendo Exacto. en directo a través de internet. Vamos a describirlo también para los que solo nos oyen. Es una especie de cucharita pequeña. Sí. Como una cuchara de sacar las bolas de helado, pero muy chiquitita. En miniatura, en ¿no? Miniatura. En Bueno, miniatura. esta es una de las grandes, las hay chiquititas, porque antiguamente las guarniciones, sobre todo de patatas, de nabos, de zanahorias, de calabazas, se hacía todo a base de cucharilla. Ajá. O sea, esto lo introduces en el melón, le das la media vuelta y sacas una bolita. Sí. Con lo cual te queda más curioso. Si no, sacamos la pulpa con cuidado de no romper el melón y la troceamos en trocitos pequeños. Este melón, en el fondo del melón, vamos a poner una crema para darle un sabor distinto y darle más jugosidad. Una crema que puede ser unas natillas, un mousse de chocolate, a los que les guste mucho el yogur, un poquito de yogur. Cualquier cosa de estas, que hay en el mercado, hay una gama muy grande, y si el ama de casa sabe hacerlo, y de hecho la gran mayoría lo hacen, pues hacen unas natillas a su gusto, las deja enfriar un poquito, o sea, las puede tener hechas del día anterior, y en el fondo pone eso como si fuese una crema pastelera, que nosotros utilizamos más las cremas pasteleras o los mousses elaborados y demás, en el fondo. Y a continuación, pues puede utilizar aquí la fruta que quiera: kiwi, plátano, manzana, pera,
melón, lo que a ella le apetezca más. Ahora estamos en una temporada maravillosa también De para fruta. todas las frutas, Exacto. o sea que es abrir la nevera y pensar qué tenemos, cómo vamos a rellenarlo. A ver, Rellenamos, hacemos un melón relleno con una macedonia de frutas, ni más ni menos. Arriba, si queremos, que está muy bien, unos puntitos de nata, si la tenemos nata montada, o el spray clásico, un poquito de canela le va muy bien también por encima, y ya tenemos un postre. azúcar ni es necesario, ¿no? Yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque el azúcar no es nada sano para el cuerpo humano y porque no lo necesita. O sea, Además ya el melón lleva no lo necesita. su La aporte fruta tiene que saber a fruta, no a azúcar. importante. Que nos gusta el plátano, también podemos poner un poquito de plátano. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de cortar las frutas, si las cortamos con mucha antelación, como se llámese la pera, llámese la manzana, se ¿verdad? oxidan. Hay un truco muy fácil. Ese casi que creo pero que lo sé. Ese, ¿o no? ese le da sabor, le da El acidez. limoncito. Le da acidez. Entonces, Un bañito con agua y mucho perejil. el perejil. Es tan antioxidante como el limón. Y no le va a dar ese amargor. Eco. Muy bien. Eco. Pues cuántos trucos, ¿no? Claro. ¿Cuántos trucos? Claro, así está. Pues, Qué bueno este melón. yo creo que el menú fácil de hacer, sin fresquito complicaciones y y rápido. sencillo. Y rápido. Muy bien. ¿Eh? Muy bien, pues Joaquín, tenemos que ir concluyendo ya. Ya. Tú querías hoy hablar de algunas verduras Sí. que por desconocimiento, por no sabemos por qué, pues no le estamos sacando todo el provecho y todo lo que pueden ofrecernos en la cocina, ¿no? Sí, Y verduras que están a nuestro alcance. Sí, y más ahora. Yo siempre he dicho, desde que estoy en Conil, porque nosotros en la cocina que aprendimos, que era la cocina de entonces internacional, con la que todos los que nos formamos en Baleares al inicio del turismo, nos iniciamos en ese tema. El puerro es una verdura que tiene muchas posibilidades. No es tan fuerte como la cebolla, ni tan fuerte como el ajo, pero tiene un sabor particular muy agradable. El puerro nos da un juego increíble. Y yo cuando vine aquí a Conil y vi la huerta de Conil, que en Baleares no la hay, eso por supuesto, y vi esas cantidades de puerros maravillosos y que solamente se utilizaban como para el puchero un trocito y cuando lo tenían. Cierto. Cierto. Me daba, pues, mi primera lucha fue, en los programas de radio, fue darle salida a los puerros y tratar de eliminar el caldo, la ave creme, aunque no esté bien decir la marca comercial, el concentrado de sabores. ¿Por qué? Pues porque el concentrado de sabores nació para reforzar. O sea, era un complemento para cuando tú no conseguías el sabor que tú pretendías, tenías ese complemento que te ayudaba. Pero no para partir de. Y en esas primeras recopilaciones a mí me daba mucha pena cuando una señora, con toda su buena fe, ojo, que no hay que... Empezaba y me decía, no, yo voy a hacer una berza. Y digo, bueno, ¿y cómo hace usted la berza? Y me empezaba diciendo la pastillita. La ave creme. La ave creme. Y yo luego, cuando ella terminaba, yo le explicaba, mire usted, señora, con estas carnes que usted tiene aquí, estas verduras que usted tiene aquí, y esta cocción prolongada, entonces no había tantas ollas tan rápidas, prolongadas, que va a estar un mínimo de 2 horas y media cociendo, el conjunto de sabores que esto tiene y el conjunto de sustancias es más que de sobrado para hacer un caldo extraordinario. Pruébelo sin la pastillita. Y luego lo probé y me decía, pues tenía usted razón. Pues es verdad, ¿no? Pues tenía usted razón. No hace Pues sí. falta. Entonces, algo se consiguió. Y entonces, aparte del puerro, en Conil se utiliza muy poco la espinaca, que las hay maravillosas. Los nabos apenas se utilizan en Conil. Va todo para afuera. Algo se utiliza el calabacín. Hoy se utiliza más el calabacín porque están de moda las verduras a la plancha y el calabacín es uno de los más utilizados. La col, salvo un plato que hay de cocina de Conil, que son las coles en berza o la berza de coles, se utiliza poco. Y el apio blanco. El apio blanco se utiliza casi nada. Una ramita de cuando en cuando al puchero y normalmente se utiliza el verde para el puchero. Sí. Porque de hecho es un poco más barato, no es por otra cosa. Y ellos no saben que entre el blanco y el verde la única diferencia que hay es el cultivo. Para conseguir el apio blanco tiene que estar aporcado, o sea, tiene que estar tapado el tallo. Entonces se mantiene blanco. Es lo mismo que el espárrago. El espárrago, cuando nace, los espárragos tan famosos de Navarra, si no se aporcaran, se fueran tapando con las arenas, se pondrían verdes igualmente. Que esas son las únicas diferencias. Y yo digo,
Con el puerro podemos utilizarlo como sustituto de la cebolla en la mitad o más de la mitad de las cosas que nosotros utilicemos cebolla. En los refritos el puerro viene de maravilla. Se puede utilizar para un refrito de tomate. Sí. No tengo cebolla o quiero probar este nuevo sabor, a ver qué tal me queda. Es un poco más suave, más dulzón. Y puedo utilizar el puerro en lugar de la cebolla. Perfectamente. Se puede utilizar para hacer lo que yo voy a proponer para el programa próximo, una especie de falso canelón de puerro. Falso canelón de puerro. Sí, bueno, le digo falso canelón porque tiene la forma de un canelón, pero realmente no tiene, digamos... La pasta del canelón. No, la pasta del canelón la sustituyo por jamón de york y loncha de queso. Y el interior no lleva carne, sino que lleva el puerro. Ajá, bueno. Por eso digo falso canelón de puerro. Vamos a dejarlo ese para la semana que viene. Se puede utilizar para una ensalada. En crudo, si es tierno, en crudo muy finito, se come perfectamente. Y si no nos gusta el sabor del crudo, le damos un blanqueado que llamamos nosotros, que es un poco de agua hirviendo, lo sumergimos 3-4 minutos solamente para que se caliente un poquito y luego lo cortamos. Y está exquisito. Con una vinagreta, los puerros a la vinagreta están exquisitos. Se puede utilizar para hacer lo que comentábamos al principio, las tartas de verduras. Uno de las tartas internacionales de verduras, que son quiche, se llaman quiche. Pues el quiche de puerros y champiñón es una auténtica maravilla. Y es bien simple, es estirar una pasta, coger el puerro y el champiñón salteadito muy poco, no mucho, muy poco, y agregarle, para que tenga luego consistencia, un batido de huevos y nata o leche. Y al horno. Riquísimo. Espinacas. Las espinacas, mis nietos, como todos los niños de Conil, pues cuando lo ven de primeras así, como verde, pues como que no gusta. Lo verde les asusta. Como que no gusta. Bueno, pues como en casa siempre se ha hecho, además mi mujer también guisa muy bien, siempre lo ha hecho, sobre todo se hacía antiguamente en la época de Semana Santa, se hacía la tortilla de patatas, no solo de patatas, sino de patatas y espinacas. Y se la come y está riquísima. Es una fórmula de introducirla. Claro, la introduces. Casi sin que se note, claro, pero ahí está. Ya no te digo unas espinacas a la crema gratinadas con un poquito de queso, porque eso es una simple bechamel, las espinacas salteaditas, un poquito de queso y al horno y está maravilloso. Y como eso, montones de recetas, de pequeñas recetas, tartaletas pequeñas, bolevanes, en fin. Los nabos ya es más complejo utilizarlo, pero el nabo tiene mucha aceptación en los potajes. En vez de tanta patata, un poquito de nabo. ¿Se puede sustituir por nabo? No, la patata y un poquito de nabo. Yo hago un potaje en casa de judías o de lentejas y yo le pongo, pues le he llegado a poner hasta coliflor. Aparte de la zanahoria, la patata, que es lo que casi todo el mundo pone, yo suelo poner un poquito de pimiento, un poquito de todo lo que tenga allí, un poquito de apio, unas judías verdes troceaditas o cualquier cosa. Incluir verduras en los potajes, que es muy interesante. El calabacín, no voy a decir... A la plancha está exquisito. Simplemente cortado en triangulitos, en taquitos o en tiritas y frito romana está muy rico también. Pero también está muy, muy rico rellenos. Y son muy fáciles y los tocaremos, los calabacines y las berenjenas recién. La col en ensalada está deliciosa. Y dice, la col cruda en ensalada, eso se va a repetir mucho. ¿Cruda? Cruda. ¿No cocida? No. Porque yo sí que la he cocido y la... No, cruda. Cruda. Cortada muy fina, lo máximo posible. Si tenéis máquinas de cortar la patata chip, ahí. Nosotros las cortábamos en las máquinas de cortar el fiambre. Transparente, muy fina. Procurando que los nervios importantes, los nervios gordos, no cortarlos, sino más bien cortar hasta donde están los nervios. Después se ponen en un recipiente, un poquito de sal, y se dejan que suden, que lloren. Que se pongan, como dicen aquí, amatiguás, blanditas. Cuando ya está blandita, esa col, la metes en una ensalada o la liña y está riquísima. Pues, ¿cuánto por descubrir, Joaquín? Y el apio blanco. Ya nos queda el apio blanco. El apio blanco, en una ensalada cortado a tiritas, crudo, está riquísimo. Porque es dulce, además. Está riquísimo. Y ya no hablamos de hacerlos con mezclas de vegetales salteadas y demás, que iremos hablando, con algún tipo de revueltos y algunas cositas que se improvisan sobre la marcha. Bueno, pues casi sin darnos cuenta, Joaquín, se nos ha agotado el tiempo. Tenemos el menú para la semana, el proyecto de menú para la semana que viene. Vamos a ver, para ese programa 3, ¿qué nos prepararás? Para ese programa 3 vamos a hacer precisamente la crema más internacional de puerros, que es la crema Vichyssoise.
Vamos a hacer el falso canelón, también con puerros, va a ser un menú de puerros, un atún a mi manera, y como postre vamos a hacer una piña natural con una confitura de dulce de tomate. Me gusta a mí eso, suena bien, lo del atún a mi manera. Sí. Lo dejamos ahí, puntos Sí. suspensivos. Hasta la semana que viene no desvelaremos el secreto. Buen provecho, Joaquín, y felicidades, que no se me olvide, las redes sociales son muy chivatas Sí, y te ha caído uno más, afortunadamente, así que felicidades también desde nuestra sintonía. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Por cada medida de arroz, 2 de agua. Por tanto y tanto y tanto amor, yo mar de lágrimas lloré y no sacié. Ni el hambre ni el ansia arden en los fogones, tantos corazones pidiendo zarzafetén. Y esa carne que son gloria bendita, esa carne tan rica, carne en el asado. Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita.